no hay nada que me genere como una mayor felicidad y satisfacción que pintar, y más cuando lo hago sin permiso. Para mí el graffiti lo es todo, además de ser mi vida, yo creo que es el medio donde canalizo todo, mis pensamientos, mis energías, mis sentimientos, mis emociones, es transmitir todo lo que quiero decir. El graffiti en Medellín llega más o menos a principios de los 80, finales de los 70, no es muy claro. Se empezó a disminuir casi en su totalidad a principios de los 90 o a mediados. Sobre todo cuando fue la época triste y trágica del narcotráfico. El graffiti, por decirlo así, se vio afectado también, ya que los muchachos que pintaban en la época los amenazaban o no los dejaban pues como accionar sus aerosoles. Y otra cosa, la mayoría que los hacían eran b-boys, eran bailarines de breakdance. En general el movimiento hip hop pues es un movimiento que ya tiene varias décadas en la ciudad. Uno puede encontrar ya referentes importantes desde la década del 90 o desde finales de los 80, sobre todo asociados al elemento musical, al elemento, a las líricas musicales. Desde luego después va a aparecer con mucho más fuerza el baile, y creo que el graffiti va a ser uno de los elementos que se va a demorar más, por lo menos, en evolucionar en la ciudad. Se dice que Medellín fue la primera ciudad donde se hizo graffiti, pero ¿qué pasa en Bogotá? En Bogotá siguieron. Entonces varios artistas de Bogotá empezaron a venir a los festivales de hip hop a finales de los 90, principios de la década pasada también. Entonces esa misma gente de Bogotá empezó a pintar, y los mismos raperos de la época, ¿por qué no vamos a retomar? ¿Por qué no seguimos? Entonces así se empezó. Ya después de las escuelas de graffiti, empezó aquí en la Comuna 4, después en la 5, en la 6, en la Comuna 13. Entonces todos esos muchachos que veían clase en la 4 empezaron a hacer escuela en otros barrios. La tribu urbana como noción para reconocer las expresiones juveniles me resulta problemática, porque una tribu se reconoce como una forma de agrupación que, ante todo, al menos en contextos contemporáneos, genera sobre todo vínculos emocionales y no necesariamente territoriales, y tiene otra situación como tribu, y es que es nomádica. Entonces, las tribus urbanas serían aquellas formas de agrupación juvenil vinculadas más por emociones y que realmente son frágiles en el tiempo y no habitan un territorio específico, sino que van mutando de expresión en expresión. Podríamos decir que hay jóvenes que se vinculan al consumo y a las estéticas musicales, de moda, y que realmente son nomádicos, ¿sí? Podrían ser una tribu urbana. Entonces hemos visto tribus urbanas pasar en nuestro panorama estético de moda, pero hay otras que definitivamente sí podemos reconocer como expresiones juveniles que están vinculadas a un territorio, que a su vez tienen expresiones ideológicas fuertes o de alguna manera bien arraigadas a algún movimiento, alguna contracultura o alguna expresión musical, y eso les da como un tinte distinto para empezar a denominarlas culturas juveniles. Empecé a hacer graffiti, no es que lo haya decidido, sino que fue algo que llegó por el lado del hip hop, más o menos a los 11 años de edad, 11, 12 años, cuando el hip hop tenía un apogeo muy fuerte en los 90s. Vi como los raperos de la época hacían firmas o tags en los diferentes puntos del barrio. Me llamó la atención como empezar a hacer ese mismo tipo de firmas.
Los primeros referentes que tuve fueron mis primos mayores, mi hermana, pues ellos obviamente por la edad que tenían, más edad que yo, salían pues, a las fiestas de hip hop, todo eso, hacían intercambios de firmas, de grafitis. Y más adelante tuve la oportunidad de conocer a un referente que es Marcos, MKS, que es un b-boy de la ciudad. Mi tag es Leo 2 y empecé en el graffiti hace 8 años en el pueblo de Angelópolis. Yo por esos días estaba estudiando acá en Medellín y conocí a un compañero que hacía graffiti. Luego un primo con el que tomamos la decisión de venir a estudiar a Medellín se robó unos aerosoles de la casa donde vivíamos, donde las tías, y en uno de los viajes a Angelópolis terminamos de salir con los amigos y con algunas personas, y en un momento de la noche él sacó de un bolso los aerosoles y me dijo como que, hey, ¿usted qué sabe dibujar? ¿Por qué no pinta algo ahí? Y yo como, hey, ¿pero qué hago? Y los cogí e hice ABC en letras como lo que había visto en internet, y creo que nunca en la vida había sentido una experiencia tan agradable, tan vigorizante y tan llena de adrenalina. Creo que nunca había sentido nada tan estimulante. Luego encontré otra gente que también hacía graffiti, y ahí fue a entender realmente cómo funciona el graffiti en la ciudad y que es igual en todas las partes del mundo, que es un código universal. Los espacios de ciudad como tal que me gusta intervenir o me gusta pintar son aquellos que tienen una relación directa con el espacio. Me gusta mucho pintar o hacer este tipo de intervenciones cuando veo que hay una relación directa con comunidad, cuando hay además de un sentimiento, hay historias por contar. Esto, digamos, el espacio se puede convertir como en un referente del barrio o del lugar o de la ciudad. Entonces es lo que me gusta de pronto como más digamos, intervenir. Algo que de pronto no cree solamente una historia del grafitero, sino también que haya una relación directa con el entorno. Por lo menos lo que acostumbramos a hacer en el medio del grafiti a la hora de pintar, empieza de mucho antes de la acción. Simplemente cuando uno pasa y mira y ve que hay un espacio adecuado, un buen punto donde se puede dar lo que uno va a intervenir, ya empieza uno a hacerse una idea mental de qué es lo que podría haber ahí plasmado. Por lo general, después de ver el muro, uno se acerca, ve la textura, hace una medida mental de tales metros por tales metros, base por altura. Después ya uno de ver la imagen empieza a crear desde el boceto posibilidades que se puedan tener pues como para plasmar ahí. Se utiliza un color, se miran también los colores o el material que uno tenga a la mano y que haya que complementar. Dependiendo del punto también de la luz que le llegue, puede uno ya decidir el color restante, los brillos, las sombras, etc. Después el muro se fondea cuando uno está ya ahí en el lugar. Se hacen, pues con rodillos se hacen las veladuras, se traza y ahí empieza toda la acción. Como tal, en el graffiti se ven varios estilos básicos, que es partiendo todo desde el tag. El tag es la firma, o la chapa, o el seudónimo, o el sobrenombre, como quiera llamar. Está el trawap, que son las piezas rápidas que se hacen en el bombing, son piezas que se hacen en 2 o 3 minutos de mucha rapidez. Se identifica mucho porque lo hacen en el graffiti legal. Es el que se hace de noche, se hace rápido, se hace a escondidas. Está el wall style, que es más o menos como el estilo que yo hago, que es una letra más enredada, no se entiende casi, pero siempre es fundamentado en la letra, y de ahí se descomponen las formas y los tamaños. Está el 3D, que el mismo nombre lo dice, es algo que se sale más de la pared, tiene volumen, profundidad, sombras, brillos. Y están los caracteres. Los caracteres se dividen en cómics y en realismo también, o simplemente en dibujos que no tienen letra, pero sí tienen, digamos, algo relacionado con una imagen, ya sea un animal, ya sea una persona, o ya sea una invención del mismo grafitero, del mismo artista. Yo tengo dos maneras de ver el graffiti. Una
que hacerlo ilegal es muy divertido. Siempre va a ser muy divertido, porque pues yo lo vivo con ese susto de que te va a coger, pues la policía es lo de menos, ya pues la multa qué dolor, pero no pasa de ahí. Pero ese susto de, ¿será que esto es un parche de los duros de la cuadra? ¿Será que por aquí no debería estar pintando? Y el hecho de yo hacerlo por ese amor al muro, que me enamoré, que yo dije, aquí tiene que estar mi nombre, para que todo el mundo lo vea, vale la pena. Entonces es demasiado divertido hacer graffiti. ¿Cuál es la diferencia entre un buen bombardero y un bombardero que de verdad se lo tome de corazón? Esos manes que se montan a un tercer piso y hacen una pieza 3 colores, le hacen fondo, le hacen powerline. Eso es un grafitero que para mí, ¿cierto? Para mí es el mejor bombardero que hay, ¿cierto? Y sobre todo también el que yo lo vea por todas partes. Hay bombarderos que uno se monta un bus y está en un bus. Uno se monta al metro y uno lo ve desde el metro. Por donde uno pase lo ve, entonces eso es un buen bombardero, porque está pintando por donde realmente pasa y para que todo el mundo lo vea. Y un buen bombardero para mí es el que solo hace esqueletos, ¿cierto? Que simplemente llega a hacer firmas, que eso está muy bien, pero pienso que es como niveles, ¿cierto? Porque una firma la hace en 30 segundos y un graffiti en un tercer piso es una misión, ¿cierto? De vamos a ver si aquí hay gente que cuida la cuadra, vamos a ver si hay vigilantes, o sea, eso es una nota porque es una misión. Entonces implica que si ese graffiti está allá y está completo, es porque el que lo hizo la tiene clarísima. Y también lo veo, a mi modo de ver, en la limpieza del trabajo, ¿cierto? No es lo mismo yo ver una bomba que se chorrea sin que se chorree intencionalmente, a ver una bomba limpia, ¿cierto? Una bomba que yo vea que los trazos son certeros y donde hizo la sombra, la hizo bien. O sea, tiene también esa técnica de saber hacer letras y saber hacer también caracteres de bombi. La misión de Envigado, la que pintaron en la iglesia, a mí me parece una cuca. Y mucha atención porque hay indignación entre los habitantes del municipio de Envigado porque un menor de edad y un adulto rayaron con grafitis la parte alta de la iglesia Santa Gertrudis la Magna, ubicada en el parque principal. Oiga, yo vi eso y yo, uy, qué nota, pero yo, en mis 5 sentidos, jamás lo hubiera hecho, yo. Con respecto al grafite de la iglesia Santa Gertrudis, me parece que es un hecho de intolerancia, ya se pasan de la educación al irrespeto, porque con esto ya van a coger un sistema de que no va a ser un arte sino una destrucción. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo quiere ser artista sobre grafite, ya empezando porque los murales de las fachadas, muros, partes indebidas que no se deberían de pintar, lo están haciendo con demasiado desenfreno. Bueno, considero que el grafite que hicieron en la fachada de la iglesia de Envigado, Santa Gertrudis, estuvo mal, porque bueno, el grafiti me parece que es una buena forma de expresión de lo que pensamos y sentimos, pero este es un monumento religioso y que se debe como respetar. O sea, puede que sí, ve, exprésate en la fachada de la Débora, por ejemplo, que estaban pintados, está bien, porque es algo más cultural y más artístico, pero este es un evento religioso que se tiene que respetar a pesar de que la persona que lo hizo no crea en Dios o no tenga como eso tan arraigado. Me parece que el grafiti en sí es demostración de cultura, de arte, de creatividad y de forma de muchas veces de protesta, pero también hay que buscar unos lugares que sean adecuados. Bueno, yo creo que un grafitero en su forma de expresarlo sería en espacios en el cual se puedan pintar y ser un arte recreativo, más no un arte destructivo. El graffiti vandálico viene siendo la expresión más pura de graffiti. Digamos que le dicen vandalismo porque supuestamente daña el espacio público, daña la propiedad privada, pero ¿cómo va a dañar la pintura cosas? O sea, ¿cómo va a hacer un daño a algo que se tapa con pintura, se arregla con pintura? Digamos que lo que pasa es que el graffiti en todas sus dimensiones es la apropiación simbólica del espacio público, del espacio privado. Es decir, hey, yo estoy acá, yo pienso así, yo tengo derecho de estar ahí también. Así yo no crea en Dios, yo no creo en Dios, yo por lo menos respeto para que me respeten mi posición, ¿cierto? Entonces,
si yo estoy diciendo, es que el graffiti, que la cobran, yo no sé qué, y voy y le pinto la iglesia a un pueblo paisa, no, o sea, es que hay cosas que pues uno mismo se las busca, ¿cierto? Entonces, ese hacer de estos pelados, que incluso el pelado, este mismo creo que fue el que pintó el del Metro Plus en la marcha, creo que fue el mismo, que me cae muy bien, pero se dejó coger. Y es que van a empezar a penalizar la vuelta. O sea, eso yo creo que se va a poner como en la USA, como en España. Incluso en España hay encanados, por ejemplo, grafiteros que los pillaron por el estilo. O sea, delegaron a un man que mirara el estilo de cada bombardero y dijeron, uy, mira, y este man montó esto en esta red social, router, pa la cárcel. Eso va a pasar ahora, porque pues, es que entonces se va a poner muy divertido. Entonces ahí sí realmente los que hagan esta vaina de corazón son los que van a tener el respeto y van a ser dueños como de la ciudad, por así decirlo. Me parece muy bacano lo que están haciendo los pelados nuevos porque no copian de nada ni de nadie. O sea, no respetan. Eso es malo porque a veces tapan como las obras o los trabajos de los compañeros míos y pues si vos no tenés un respeto ganado vas a desaparecer en la ciudad. Creo que fue hace más o menos 2 años, llegó una persona, hizo una Catrina, quedó muy bonita, pero un día llegó un man X, empezó a hacer como unos rayones y creímos que de pronto la estaba puliendo, pero en realidad la dañó, la volvió una nada, le puso una payasada impresionante. Fue muy charro porque lo correteamos y todo, porque cuando nos dimos cuenta nos dio rabia porque ya había sido algo como que nos habíamos apropiado de él porque había quedado muy lindo. Si ustedes pueden ver, es un mural que tiene muchos grafitis y era el más bonito que había, entonces me pareció como algo muy feo. Muchos han aceptado esta cultura, lo ven de una forma artística, lo ven como algo positivo, pero otros no. Otros critican, otros simplemente dicen que es algo feo, no es algo bien visto, pero hay algo para rescatar, que es que primero no había ningún tipo de aceptación. Digamos, hace 10 o 15 años el grafitero no era un vándalo, sino un criminal. Entonces esa forma de pensar de la gente, de la comunidad, ya por lo menos está cambiando, porque están teniendo hijos grafiteros, sobrinos grafiteros, el vecino es grafitero, entonces ven que no es un ladrón, que no es un vicioso, por decirlo así, que por medio de sus pinturas expresa algo positivo para la comunidad, para ellos mismos. Entonces se corre el voz a voz de que hacer graffiti es sinónimo de ser artista, ¿por qué no? Que es algo donde perfectamente una persona no puede solamente vivir, sino también adoptar una forma de pensar. Entonces yo creo que vamos por buen camino, por la misma cultura. Yo creo que ya se ve una buena visión, ya se ha mejorado mucho el concepto de lo que es graffiti, lo que es activar un aerosol en la calle. Vamos a ver siempre graffiti, muralismo, pintura. Yo creo que el graffiti ha ayudado mucho a la transformación positiva de esta sociedad y sobre todo de los jóvenes, ya que esta cultura empezó pues ligada al hip hop, y el hip hop es un ritmo musical que digamos ha tenido muy buena fuerza aquí en Medellín y ha ayudado mucho a los jóvenes en cuanto digamos apasionarse un poquito más por la pintura, por el dibujo, de escudriñar, de investigar un poco más, de hacer esa manera diferente de pintar, de no solamente estar en una hoja y un papel, sino también hacerlo en la calle, dar ese mensaje a la comunidad. También por otro lado son muchos los jóvenes de las comunas que lamentablemente han estado directa o indirectamente relacionados con la violencia y han preferido, digamos, coger una lata de aerosol y escribir algo alusivo pues a lo que sienten en su momento, ya sea pues a favor o en contra de lo que pasa en sus sectores. El proceso yo creo que ha sido muy bueno. El graffiti ha sido una de las culturas que ha llegado con mayor fuerza a ayudar y de pronto como a empezar a generar un cambio positivo en cuanto a la juventud. Construye ciudad pintando por todas partes y sobre todo la gente lo ve y eso ya es una interacción social completamente directa. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo el mundo está sensible a todo lo que aparece nuevamente en la calle, sea que les guste o sea que no. Pienso que el graffiti le da mucha vida, mucha alegría a la cuadra.
nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente, porque pues acá es donde ponen toda la basura. Entonces al hacer los grafitis pues se vuelve una manera de expresión o de comunicación, una forma diferente de estética para el barrio. La Secretaría de Cultura ha trabajado con las tribus urbanas de Medellín o con las culturas juveniles que van emergiendo y las ciudadanías culturales de la ciudad en un montón de espacios. Digamos que hay iniciativas o proyectos como las convocatorias al arte y la cultura que ponen un recurso bastante amplio para que los jóvenes, en este caso, pero en general los ciudadanos y los artistas de la ciudad puedan presentar propuestas y proyectos de creación, de circulación y de agenda cultural. Pero existen dos elementos puntuales. Uno en específico es la Mesa Graf. La Mesa Graf ha sido un esfuerzo de los últimos año y medio más o menos en la ciudad, que ha buscado reunir, digamos, a todas las dependencias de la alcaldía que trabajaban con grafiteros y con artistas urbanos de la ciudad y que querían resolver como dos problemitas. La posibilidad de hacer intervenciones en espacio público, digamos, con permisos y con las tranquilidades legales, y generar unos espacios de apoyo, de acompañamiento, sean temas de formación, de materiales, de vinculación a festivales, que le dieran un impulso y un acompañamiento a las iniciativas de arte urbano, particularmente grafiti y muralismo en el caso de la ciudad. Nos encontramos en el Centro Penitenciario de Bellavista, en el cual desarrollamos un proyecto que se llama la Hip Opera 16, que comprende unos lenguajes artísticos, entre ellos el grafiti. Este proceso lo llevamos realizando hace 3 años aquí dentro del centro penitenciario, específicamente en el pabellón 16, donde contamos con la participación de 30 chicos que están adscritos a este programa, donde hemos tenido la oportunidad de resistir a esas dinámicas del INPE, transformando un poco los muros que se encuentran dentro del espacio. Dentro de los muros hemos pintado desde el centro de educativas hasta los mismos murales que se encuentran dentro del pabellón 16. ¿En qué ha aportado esto a la transformación, a la resocialización de los chicos? Es importante entender que entre el espacio se propende mucho al ocio o a estar desocupado, que hemos encontrado dentro de las personas que se nombran adscritas a este programa de grafiti que ejecutamos dentro del proceso, es que ha ayudado a rebajar sus índices de estrés, mejora las relaciones familiares, mejora las relaciones con ellos y en el entorno, y que nos ayuda a empoderarnos del espacio que habitamos, a embellecerlo, a ponerlo de una manera bonita y a ponerlo a conversar con las personas que nos visitan. Hemos encontrado que el arte nos ayuda a relajarnos, que el arte nos ayuda a tener otra mirada diferente de lo que pasa en el entorno, que nos ayuda a construirnos como sujetos políticos críticos, que nos ayuda a entender la realidad que habitamos y la que queremos habitar. Eso es lo que nos ha permitido el grafiti, no viéndolo aquí como un acto vandálico, como un acto vandálico, sí, como lo decía, sino verlo también como una oportunidad para desestresarse, una oportunidad para mejorar las relaciones, una oportunidad para, ¿por qué no ser y querer ser un artista y vivir del grafiti como tal? ¿Cómo iba a creer entonces cómo el skateboarding se convirtió en mi pasión, estilo de vida y la base en la cual ahora veo mi ciudad como un parque de diversión?